Bueno, entonces, ¿saben que voy a sacar el video? Así tengo mejor ancho de banda. Bueno, entonces vamos a aplicar esta ecuación que hemos estado viendo a la transferencia de momento lineal o la transferencia de cantidad de movimiento, como ustedes quieran llamarla. Se llama ley de Newton, esta ley. Entonces, habíamos dicho que la ecuación general de transporte molecular era algo así como la velocidad del proceso de transporte, que es igual a una fuerza impulsora dividida una resistencia. ¿Sí? Esta es la ecuación que hemos estado viendo hasta hace un ratito, se puede simplificar de esa manera. Velocidad del proceso de transporte en realidad es un flujo, por lo general lo vamos a llamar como un flujo de proceso de transporte, igual a una fuerza impulsora, que nuestra fuerza impulsora, recuerden que va a ser el gradiente dividido la resistencia, que la resistencia va a estar asociada, recuerden, con esta constante característica que es L y el área. Y todo esto se basa en el modelo del continuo. El modelo del continuo es una pregunta de examen, porque el modelo del continuo lo que hace es que nosotros podamos postular todas estas ecuaciones generales de transporte molecular, porque ignoran la naturaleza molecular de la materia, porque lo que dice es que la estructura molecular es muy pequeña considerada con las dimensiones relacionadas, digamos, a las dimensiones de los problemas. Entonces, estudia los procesos macromoleculares. No le importa lo micro, le importa lo macro. Y adicionalmente, lo que dice el modelo del continuo es que el fluido puede ser descrito en función de sus propiedades, que representan características promedio de la estructura molecular. Entonces se basa en esto, en que dice, bueno, no, lo micro no me importa, lo macro sí. El fluido, ¿cómo describe un fluido? Bueno, en función de sus propiedades. Y no me interesa tampoco lo micro. Dice, bueno, son propiedades que son generales del fluido. No me interesa que, bueno, acá cambia un poquito, acá es más, acá no, es más o menos todo lo mismo. Y se hace como un promedio y se describe a través de estas propiedades. Entonces, recuerden, modelo del continuo, pregunta de examen, porque todo se basa, esta materia, todas estas ecuaciones que nosotros estamos viendo, se basan en el modelo de continuo. ¿Sí? Sin considerar, sin tener esas dos consideraciones, no podemos plantear ni una de las solas ecuaciones que hemos planteado hasta ahora. Bueno, la ley de Newton es la ley que nos estaría indicando cómo se hace este transporte de momento lineal. Y vamos a seguir utilizando los mismos colores que habíamos utilizado antes, recuerden. Este es la propiedad física que se está transfiriendo, el flujo de esta propiedad física. Recuerden que en celeste va a estar el gradiente, que va a estar originando que se transporte esa propiedad, y bueno, lo que está en el medio es la constante característica, que es una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces volvemos acá y decimos, entonces, ¿qué teníamos acá? Lo que se transporta. ¿Qué es lo que se transporta? El flujo de momento lineal en la dirección X, con la dirección X en la dirección Z. ¿Está bien? Ahí ya lo vemos a eso. La constante de proporcionalidad, o nuestra, digamos, constante característica del sistema, es la difusividad de momento lineal. Nos falta un área por ahí. Y el gradiente de lo que nos está provocando que se transporte este momento lineal es el gradiente de velocidad cortante. ¿Sí? Y ahí, bueno, las unidades, lo más importante es las unidades de la difusividad de momento lineal, va a estar relacionada con la densidad y con la viscosidad. Por eso hay que recordar cuáles son las unidades de viscosidad, que se expresan en centipois, y un centipois es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo, también puede ser expresado en 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Bueno, ahí tenemos la conversión en Newton.
y también ahí tenemos la conversión de Setipoa y al sistema CGS, ¿sí? Y también la conversión al sistema inglés. Bueno, eso después lo ven ustedes bien porque lo van a necesitar para los ejercicios. Bueno, entonces ahora retomemos algo que decían por ahí, que era esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es, fíjense, que es la fuerza que uno ejerce en una cierta dirección. En este caso, por ejemplo, la mano está ejerciendo una cierta dirección en este libro y le está causando una cierta deformación al libro, ¿sí? La fuerza se está ejerciendo en una cierta dirección, se está ejerciendo en la dirección X, pero la deformación la tiene en L, ¿sí? Entonces, a eso se tiene que ver con que tenemos dos direcciones, una X, por ahí decíamos una Z y una X. Fíjense que el flujo de momento lineal con la dirección X. Bueno, acá tendría que ser Z, ¿no? Pero lo que hace el esfuerzo es que está haciendo, digamos, ejerciendo, digamos, una fuerza que está provocando una deformación. Entonces, el esfuerzo de corte en los sólidos es directamente proporcional a la deformación, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un sólido, un libro, entonces yo ejerzo una fuerza en una cierta dirección, y yo puedo decir, bueno, se deformó, y puedo describir esto con un ángulo, con una longitud, con cuánto se desplazó de arriba y abajo el libro, ¿sí? Pero, imagínense si no tuviéramos un libro. Imagínense si tuviéramos un fluido. El esfuerzo de corte en los fluidos es directamente proporcional a la velocidad de deformación. No vamos a tener una deformación. Y yo voy a decir, bueno, se deformó tanto en tal sentido, con tal ángulo, y puedo decir cuánto se deformó. No, acá vamos a tener una velocidad de deformación. ¿Por qué? Porque una vez que uno ejerce ese esfuerzo cortante, el fluido se sigue deformando a lo largo del tiempo. Entonces nosotros vamos a tener una velocidad de deformación. ¿Está bien? Con los fluidos pasa esto, vamos a tener una velocidad de deformación. Fíjense, acá, y vamos de vuelta al ejemplo. Tenemos el libro, yo ejerzo una fuerza, se deformó el libro y pasó de estar en una posición B, pasó a estar en una posición B', y la C pasó a estar en una velocidad, una posición C', ¿sí? Y yo puedo perfectamente definir cuánto se deformó. Pero imagínense que nosotros acá tenemos un fluido y tenemos dos placas, una placa abajo y una placa arriba, ¿sí? A ver, esperen que lo están viendo ahora, ¿no es cierto? Acá tenemos una placa fija y acá tenemos una placa que en principio vamos a considerar que está fija. ¿Están viéndolo, no es cierto, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos la placa fija y la placa móvil. En un principio están las dos quietitas, ¿sí? Están las dos quietitas, no las muevo. Pero en un momento comienzo a hacer presión en la placa móvil y comienzo, digamos, a generar un movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a mover? Y el fluido que está más cerca de la placa móvil, ¿sí? Y las moléculas, estas que están en contacto con las de abajo, van a generar un movimiento de las moléculas que están más abajo, y así sucesivamente. Estas moléculas que están un poquito más arriba van a generar un movimiento en las partículas que están más abajo, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, van a ir como, entre comillas, contagiando ese movimiento y van a generar una velocidad. Es decir, que si nosotros establecemos un perfil de velocidad, fíjense que vamos a tener una cosa así, ¿no? O sea, una curva de este estilo. Vamos a hacer un marcador con un resaltador, entonces nosotros hacemos una curva de distribución de velocidad, y todas estas van a estar teniendo, digamos, estas van a ser las velocidades. Si yo les saco una foto, van a ser las velocidades de cada una de estas capas, entre comillas, de las que está
construido este fluido, ¿sí? Y las partículas que están de este fluido, las partículas que están más cerquitas de la placa fija, y las que están en contacto con la placa fija, van a tener velocidad cero. Entonces yo voy a poder construir este perfil de velocidad que es justamente nuestro esfuerzo, digamos, o sea, nuestra velocidad de deformación. Bueno, entonces, la velocidad de deformación se saca como la derivada de esta velocidad con respecto a I, ¿sí? Con respecto a I. Saben que después voy a cambiar un poquito para que no tengamos X y Z en todas las diapositivas y las podamos entender mejor, porque me parece que es confuso. Sí, es confuso porque tendría que haber puesto acá Z, y no tendría que haber puesto I, porque es la derivada, digamos, de la velocidad con respecto a cómo va cambiando. Acá vamos a poner esto es mi I, ¿sí? Y la velocidad es en X, que lo voy a considerar que esta es X, entonces va a ser una B sub X. Perdón que sea tan feo como lo estoy escribiendo, pero bueno, les va a quedar, digamos, en el PowerPoint y en el video. Bueno, entonces, el esfuerzo cortante sería, digamos, por unidad, dice, a ver, a dicha resistencia, por unidad de superficie que aparece entre dos láminas deslizantes, el esfuerzo cortante a ver, de vuelta, se me lengua la traba. El esfuerzo cortante se denomina aquella resistencia por unidad de superficie que aparece, unidad de superficie es lo mismo que unidad de área, esta es el área que nosotros teníamos por algún lado que no aparece acá, porque está implícita acá, esa área está implícita. Entonces, el esfuerzo cortante por unidad de superficie dice que aparece entre dos láminas deslizantes cuya variación de velocidad es esta es la D sub B, y la separación es D sub I, ¿sí? Entonces, esto es el esfuerzo cortante. Y a la constante de proporcionalidad la vamos a considerar como que es la viscosidad, que es lo que nos estaría, digamos, indicando cuán fácil es que se mueva la placa superior y que contagie, digamos, esa velocidad, las moléculas del fluido que contagien la velocidad a las moléculas que están en las capas inferiores de ese fluido. ¿Sí? Bueno, esta es la ley de Newton. Tau es el esfuerzo cortante, nu es la viscosidad, y nuestro gradiente es la diferencia, la derivada de la velocidad con respecto a esa distancia, en este caso de sub I. ¿Se entendió? Sí, profe.